Él es docente de neurofisiología quirúrgica de la Cátedra de Neurología Clínica en el Hospital Docente Larkin de Miami, en Estados Unidos. Su área de especialización es la cirugía funcional estereotáxica para movimientos anormales como los provocados por la epilepsia, el Parkinson y el dolor. Y es precisamente de una de sus especialidades del Parkinson que hoy día quiere hablar junto a su mito. Les pido un gran aplauso para ellos para que disfrutemos de esta ponencia de hoy. Buenas tardes. Bueno, ya terminando esta segunda jornada, yo les quería comentar. Yo voy a hablar dentro de 20 minutos de 3 recetas y después les voy a explicar por qué escogí el caso de Parkinson como como una forma metodológica de explicar cómo trabajamos los cocineros casos que tengan que ver con enfermedades. Pero tuve una suerte enorme. Sergio, que es neurocirujano, vive en Miami, como bien lo dijo la María José. Mañana tiene que estar en Puerto Varas haciendo una presentación y yo me enteré que venía para Santiago. De hecho, se vino del aeropuerto directamente para acá, viajó de Miami, se vino directo para acá. Y yo le estoy quitando 15, 20 minutos a mi presentación porque yo quería que él les hablara del tema, un tema con el que él trabaja. Esta mañana nosotros tuvimos, no sé si ustedes pudieron estar en la mañana, 2 presentaciones absolutamente magistrales, tanto de un inmunólogo como de un neurólogo, que tienen que ver también un poco de nuevo con todo el tema de microbiota, cómo el cerebro funciona a la hora de entender las distintas cosas que nos suceden, de tal manera que los próximos 20 minutos Sergio les va a contar a ustedes un tema absolutamente interesante que luego yo concateno con mi clase de cocina. Un aplauso para Sergio. ¿Se oye? No solo Parkinson, también los circuitos de las emociones y cómo el gusto de la buena comida nos influye en nuestras emociones y cómo podemos tomar ventaja sobre eso. Nosotros nacemos con 3 emociones muy fuertes, no las tenemos que aprender, que son el placer, el miedo y la agresión. Ya vienen muy potenciadas y muy fuertes. El placer tiene 2 fuentes de placer que son las más fuertes en el ser humano. Una es la cocina, la otra es la otra que ustedes están pensando. De modo que vamos a hablar sobre eso. Ahora, esas 3 están en una pequeña parte del cerebro que se llama amígdala. Y en la corteza cerebral arriba se hacen otras emociones, pero son más elaboradas. Hay que entrenarlas, hay que educarlas para poder hacer la sinapsis. Las sinapsis en la amígdala ya están hechas, en la corteza hay que hacerlas, hay que educarlas. Entonces, esa amígdala está aquí, donde ustedes ven aquí esta parte. Luego le sigue bien atrás una cosa que se llama hipocampo, porque cuando hacían los cortes los anatomistas de antes le veían una forma de caballito de mar. Entonces recuérdense aquí la amígdala, el hipocampo y este asunto aquí que se llama accumbens, que en latín significa recostado, o sea, inclinado. Fíjense, el cerebro tiene este tipo de células. Y la neurona, recibe muchísimas conexiones como ustedes ven ahí. Por eso tiene toda esa peluca en el soma, en el cuerpo, para recibir hasta 10.000 conexiones. Ese promedio es lo que decide que ella lance una señal eléctrica a través de su cable, que es el axón, que a veces puede tener hasta 1 metro de largo, dependiendo hasta dónde tiene que llegar. Y allí se ramifica, o poco, o mucho, o muchote, con el destino. Las neuronas que hacen el mismo trabajo están todas reunidas y van todas sus acciones hacia otro sitio donde se tienen que conectar. Y esa conexión se hace con unos neurotransmisores, que es una sustancia que libera para que haga conexión con la otra neurona. Y aquí también puede haber mucho neurotransmisor, poquito o muchote, y con eso es que se puede saber si va a tener una gran conexión o no. Es decir, va a tener una potenciación a largo plazo, es como lo llaman los neurobiólogos, LPT, Long Term Potentiation. Esa es la base celular y molecular de la memoria. Una sinapsis potenciada se estimula con un pequeño estímulo
que venga de afuera y enseguida se dispara el axón y puede desencadenar muchísimas otras neuronas. Esa es la base de la memoria. Uno puede tener muchas conexiones aquí armadas o poquitas e incluso mal conectadas. Eso es aprendizaje y eso es plasticidad. Y tenemos más plasticidad de los 0 a los 14 años. Después tenemos menos, pero todavía podemos tener plasticidad. Pero es muy importante reconocer cómo trabaja el cerebro para transmitirlo a las nuevas generaciones, especialmente durante esos años, que es cuando se hacen las plasticidades. Y la corteza cerebral, como les dijo aquí, el neurobiólogo tiene zonas. Entonces hay zonas que se encargan de mover la boca, la cara, la mano. Hay muchas neuronas para el movimiento de la cara y la mano, pues son movimientos muy complejos, no tanto para el brazo, la pierna. Hay también zonas, las zonas sensitivas tienen esta misma forma del hombrecito que es en azul. Hay zonas del gusto, como le dijeron, zonas del lenguaje y la zona visual que es aquí atrás. O sea que la corteza puede... Se encienden esas neuronas, podemos tener una visión que recordamos o un olor o un sabor que recordamos. Y es así como se va haciendo la memoria y cómo las zonas tienen sus pequeños grupos de neuronas. Ahora, si una corteza se enciende y la otra, lo ideal es que las sensaciones corresponden al mismo momento para que sea un recuerdo, no que tengamos un olor de una cosa y una visión de la otra. ¿Qué es lo que une el grupo de neuronas uno con el otro que corresponde al recuerdo? El hipocampo. Yo le dije que era esa comita que ustedes ven acá. Ahora imagínense el hipocampo, lo estiramos y aquí a los lados están los hemisferios, la corteza de un lado y la corteza del otro, y hay dos hipocampos. En la corteza, imagínense que son bibliotecas, y el hipocampo es el archivito donde uno busca o por autor, o por tema, o por el color del libro, o por el tema de lo que se va a hablar. Entonces, cuando llega un aroma, nos recordamos de algo, o el niñito que preguntaba, mami, ¿cuándo sale el avión? Y ella dice, ya, ten paciencia, va a salir. Cada vez que oigo el avión me recuerdo de esa escena o veo una pelota de fútbol de esa manera, me recuerdo de esa escena. O sea, una sensación cualquiera reconecta y el hipocampo lo reconecta porque él sabe, ya tiene esas conexiones potenciadas y se recrea la memoria. Ahora, fíjense la cercanía anatómica con la amígdala. Eso significa que las experiencias que entren a través de esas tres emociones, rabia, miedo y placer, se potencian automáticamente y ese recuerdo queda. Y eso los publicistas lo saben. Por eso dan esos mensajes a veces eróticos o los que hacen noticias ponen noticias que nos impresionen con un punto de miedo o de rabia para que la noticia se nos quede. Pero podemos aprovechar también la amígdala con los gustos de los más fuertes que tenemos para aprender cosas y aprovechar eso. Entonces la amígdala es con el hipocampo un motor, un turbo de recuerdos y de sentimientos. Fíjense cómo está conectada con todas las cortezas, como les dije. Entonces fíjense que si un día está muy caliente, nos recordamos de ese almuerzo caluroso ahí en ese pueblo. Me acuerdo Marzano, entonces me viene la vista de él. Me acuerdo que la pasta que había hecho el ragú era exquisita, el vino me tenía un poquito mareado, me acuerdo de la risa que se hacían. Y todo eso fue porque, oye, qué caluroso el día, me acordé. Entonces todo eso. Y así como todas estas pequeñas estructuras se conectan. Ahora ustedes me dicen, bueno, pero no dijo nada de la accumbens. Al final, cuando recibimos una emoción, una de las conexiones va hacia esta estructura y él es el que nos da la motivación, la provocación de hacer algo. De hecho, ahí probablemente se asienta, cuando funciona patológicamente, la adicción
las obsesiones y los vicios. Todo esto ahorita no está solamente en animales de experimentación, sino también en humanos vivos con esos estudios de tomografía, emisión de positrones y resonancia magnética. Entonces, ¿qué también hace la corteza? Podemos ver una imagen que nos da miedo. Enseguida hay un axón que va a la amígdala arranca la reacción del miedo con la dilatación de la pupila, la vasoconstricción, y unos milisegundos después llega la corteza visual. La corteza visual se da cuenta que no es una araña, sino un sucio con unos pelos, y la corteza entonces calma a todo el mundo, quédense callados, bajan, ni siquiera se ha empezado a dilatar la pupila y se queda todo normal, y la corteza reprime. Pero no solo es una represión, la corteza nos ayuda a conducir ese motor tan fuerte que es la amígdala, que es el placer, para poder servir de motor y elaborar las mejores emociones, que ya son dicha, felicidad, amor, tristeza, no depresión, sino tristeza para compadecerse de los otros, ayudar a los otros, y eso todo lo podemos hacer aprovechando ese motor y disfrutando los buenos momentos. Además, una vez que se desarrollan esas emociones, luego podemos apreciar cosas pequeñas, como una empanadita chilena en la calle, unos patacones en un kiosco en Maracaibo, o las alitas esas que venden en los estadios de fútbol americano en Miami, y disfrutar de esos momentos. Cuando eso no ocurre, y cada uno de nosotros se multiplica y formamos una sociedad, y hay sociedades que están muy enfermas, donde lo que se estimula es la rabia y el miedo, pero no el placer, y esas sociedades se pueden corromper totalmente. Si hacemos nuestro buen trabajo, podemos tener sociedades mejores con apreciaciones del arte, apreciaciones de la belleza, familia, amistad, buenas relaciones y ayuda hacia los demás. Disfrutamos los buenos momentos hasta por muchos años y con poca cosa, y la pasamos bien. Bien, muchas gracias, Sergio, agradecidísimo. Al final hay un punto fundamental que tocó Sergio como neurocirujano en su explicación, o si lo que queremos que esté alrededor de nosotros sea la belleza y el placer. Y somos nosotros los que podemos tomar esas decisiones en la vida. Y si nosotros nos vamos reuniendo de un mundo más lindo, y uno aprende a ver ese mundo más lindo, de alguna manera, en general todos los recuerdos de vida se van construyendo en función de esa realidad. Yo vengo a hablarles hoy de un caso muy curioso, que es el caso, por ejemplo, de Parkinson. Pero antes de hablar de eso, déjenme cambiar un segundo de tema. Y, por ejemplo, a quienes son cocineros y no presentes acá, les voy a hacer una pregunta. O hagamos un ejercicio juntos. Qué lindo sería que, por ejemplo, una línea aérea importante tomase la decisión de contratarnos para que hagamos el menú, por ejemplo, de la primera clase de esa línea aérea. Como cocineros, los que son cocineros acá entenderán que es bastante atractiva la perspectiva de que a uno le salga un contrato como ese. Ahora, esa línea aérea llega a nosotros con una serie de condiciones. Por ejemplo, vamos a inventar esas condiciones. Una puede ser, necesitamos que se haga en esta vajilla, porque esta es la vajilla que nosotros podemos apilar y guardar en el avión. Y además una vajilla que, por favor, si tú te vas a poner a escoger otra, se parezca y sea dura y sea fuerte, porque la manipulación tradicional dentro del avión implica que no queremos algo que sea extremadamente frágil. Suena lógico, ¿verdad? Otra condición que podría establecer nosotros la aerolínea es, trata de que esos platos sean platos que cuando yo los tenga en el tenedor, en el cuchillo, en la cucharita, no se caigan fácil cuando los estoy agarrando, por ejemplo, por decoraciones, porque suele haber turbulencia y lo que queremos es una buena experiencia de pasajero en ese momento. Otra condición que podría poner la aerolínea es, trata de que ese plato dure caliente la mayor cantidad de tiempo, que se enfríe relativamente lento, puesto que queremos una experiencia tranquila
está presurizada la cabina y por lo tanto se enfrían las cosas relativamente rápido. Y además es como el acto de diversión que tiene nuestro pasajero y queremos que se tome su tiempo a la hora de comer. Y finalmente, supóngase que la aerolínea dice, y si es posible que sea untuosa la comida, puesto que a uno se le seca mucho la garganta. De hecho, les habrá pasado a ustedes cuando están en un avión. Total que yo como cocinero de repente me encuentro con que esta aerolínea que me acaba de contratar me dice, tienes este tipo de vajilla que dure, caliente bastante en el tiempo tu plato, que sea untuoso y que las decoraciones eventualmente no sean frágiles a la hora de tomarlas con los cubiertos. Nada que no sea lógico, ¿correcto? Lo hago, invento platos perfectamente, es más, ustedes deben haber pensado mientras yo hablaba en platos que funcionarían perfectamente con lo que yo les acabo de decir. Ahora me dicen, oye Sumo, tú sabes que tengo un caso, un familiar con Parkinson, ya uno hace así. ¿Qué tengo que ver yo con eso? 2, bueno, que tú sabes que la gente con Parkinson tarda en comer. Si pudieras hacerme un plato que durara caliente un poco más de tiempo. Y tú sabes que, eso sí, cuidado con la vajilla porque ya se le caen las cosas y se le pueden quebrar. Y además le cuesta cuando agarra la copa de vino. Y Sumo, trata de que sea un plato untuoso porque ya le está costando tragar un poco. Algunos de los platos que sean vegetarianos, porque cuando se toma la medicina compite en los receptores con la proteína, entonces que sea vegetariano este plato. Y Sumo, no te vayas a poner con cositas de alta cocina porque cuando los agarre con el tenedor o con la cuchara, si en ese momento está temblando, se le van a caer. A partir de ese momento uno entra en blackout, uno dice yo no quiero hacer eso, ¿por qué me van a poner a mí a hacer eso? No, eso es muy complicado, ay no, que lo haga un médico. Resulta que acabo de hablar exactamente de las mismas condiciones del avión. ¿Por qué nosotros sí estamos dispuestos a hacerlo en una primera clase de un avión? ¿Y por qué no hacemos el ejercicio de hacerlo por una persona enferma? Es una pregunta que tenemos que hacernos cada uno de nosotros. Yo me la hice en algún momento. Y un poco lo que les quiero es mostrar rápidamente 3 platos muy sencillos y luego vamos a ver una mesa. Platos que tienen exactamente las condiciones que yo les acabo de decir. ¿Por qué? Porque tendemos a tratar a los enfermos como enfermos. Y me consta que terminan con unas vajillas horrorosas, con unos vasos de hierro, con un plato de plástico y de melanina. Como está enfermo ya ni siquiera se le ponen flores a esa mesa y cada vez le vamos haciendo más indigna la vida a esa persona cuando era una persona que amaba comer y que amaba la belleza y que amaba el placer. Seamos nosotros justamente el camino, los garantes, los que podemos darle de alguna manera felicidad a otro, que ha sido exactamente lo que hemos buscado nosotros con este Mancatantay. Cuando Jorge Rauch hablaba de cambiarle el color al plato de un niño colombiano en un colegio, no estaba hablando de otra cosa que darle placer a ese niño en ese momento y así con cada uno de ellos. Vamos a hacer un plato, por ejemplo, y le voy a explicar por qué los pensé luego de esa manera. ¿Cómo tú tienes idea? ¿Cómo? Ah, ok. ¿No? Porque calienta mucho. En donde yo tengo, ¿tienes algo para agarrar esto? Trocitos de albacora, que los he tenido marinando, en este caso con un poquito de soya, de miel, de aceite de ajonjolí y de jengibre en pasta, de jengibre ralladito. ¿De acuerdo? Estos trozos de pescado, que podrían ser cualquier pescado, podría ser perfectamente un atún, un albacora, salmón, el que les provoque a ustedes, los he cortado en cubos relativamente grandes, cubos de como aproximadamente un par de centímetros, como pueden ver acá. Y lo único que voy a hacer es dorarlos, puede ser una sartén, puede ser inclusive, digamos, una grilla, como lo quieran dorar en ese momento. Y cuando caliente bien, los voy a dorar en aceite. El término se lo van a dar ustedes. ¿Hasta dónde quieren ustedes que tenga término esa preparación? ¿Tú me vas a ayudar aquí, por favor, hija? En ese caso. Para hacer esa ensalada, obviamente yo traje muchas cosas preparadas y después les voy a explicar el por qué se hicieron las cosas de esa manera. Tengo 2 elementos adicionales. Lo que yo tengo acá es una mayonesa. En este caso nosotros hicimos la mayonesa natural, pero podría ser perfectamente una mayonesa que ustedes compren, comercial. Vean que tiene un colorcito como café con leche. ¿Por qué? Porque nosotros le pusimos a esto soya
hasta que tuviese ese colorcito, pero es más o menos la medida para darle el aroma. Tiene aceite de ajonjolí, obviamente estoy haciendo una receta, digamos, de características asiáticas en términos aromáticos. Tiene también entonces un poquito de aceite de ajonjolí y tiene también algo de mostaza y semillas de ajonjolí. Está clarísimo, ¿verdad? Imagínense que agarran una mayonesa, en este caso hecha por nosotros casera, le ponen algo de mostaza, mientras mejor mostaza, mejor les va a quedar, aceite de ajonjolí, semillas de ajonjolí, un poquito de soya. ¿Qué otro elemento tengo yo acá? Tengo cubos. Notarán nuevamente que los cubos son como los del trozo de pescado, de aproximadamente un par de centímetros por lado. Esos cubos se hirvieron, esa papa, perdón, se hirvió con todo y su piel. Aquí se ve claramente que fue con la piel. Yo tengo una cruzada para que la papa se hierva con la piel. Lo he comentado en varias ocasiones en los talleres de cocina. Allá hay un tema bastante importante realmente cuando se hacen las curvas de índice glicémico, es decir, cuando una persona consume un alimento y un tiempo después se le mide cuánto azúcar tiene en la sangre producto de la metabolización de esa glucosa, digamos en este caso los almidones. Es impresionante ver la subida que hay de azúcar en la sangre de una persona que comió papa hervida sin piel versus la misma subida de sangre de la persona que se comió la papa hervida con piel. Es decir, la misma papa hervida entera con piel produce muchísimo menos subida de azúcar en la sangre que la papa hervida sin piel. Interesante, ¿eh? Punto importante en cocina. Lo he comentado en muchísimas ocasiones, al estar sin piel la papa, ella ablanda, que es cuando uno dice ya está lista, por hidratación de la molécula de almidón y por lo tanto uno la metaboliza mucho más fácil luego en glucoseno. Cuando tú hierves la papa con la piel es casi impermeable. El día que quieran hacer la prueba, hiervan una papa sin piel y una con piel en agua azul con colorante y se van a dar cuenta que la papa con piel no le entra el colorante azul. Entonces uno se hace una idea de qué es la piel de la papa y por lo tanto ablanda no por hidratación, sino porque retiene la propia agua interna de ella, que es mucho menos, y por vibración molecular, y ablanda igual también, pero ablanda de manera distinta y por lo tanto uno la metaboliza de manera completamente distinta. Ok, y lo otro que tengo acá son unas lechugas lindas. Estas lechugas verán que las hojas están enteras, bastante enteras, limpias y secas, y nosotros vamos a agarrar y vamos a revolver en este primer plato, háganlo además, que está bien bueno, la lechuga, pero en lugar de ponerme a cortar la lechuga en juliana, finita, finita, como le intuiría uno si quiere hacer el plato particularmente decorada, yo la voy a cortar si acaso en 3 pedazos, en trozos relativamente grandes. Para esta ensalada ponemos acá, importantísimo mis niños que estén secas las lechugas una vez que las han lavado. Eso, ahí hay un punto muy importante. Cuando ustedes hagan un día una mayonesa casera, verán que la mayonesa es fundamentalmente aceite. El ingrediente principal y mayoritario es aceite. El aceite obviamente es hidrofóbico, él no va a querer saber nada del agua y por lo tanto si ustedes han dejado agua pegada a las hojas de la lechuga, cuando le pongan la mayonesa, que es aceite, esa mayonesa no tiene cómo adherirse a la superficie de la lechuga porque la lechuga está recubierta de algo que rechaza el aceite, que es el agua. Y es por eso que uno a veces hace una ensalada y de repente se encuentra como una sopa que se ha ido armando abajo, que es fundamentalmente mayonesa aguada, por esa agua que se le quedó. Si ustedes secan muy bien la lechuga, la mayonesa se va a adherir porque bueno, la superficie de la lechuga obviamente no es teflón y va a permitir que haya adherencia. Listo, total, que para terminar mi ensalada, tengo las lechugas, tengo papa, vamos a poner bastante para que coma también Sergio, ¿ok? Le ponemos mayonesa, ¿ok? Bien especiada, esta mayonesa, como le dije yo, es muy rica de sabor, porque recuerden que la mayonesa tiene aceite de ajonjolí, tiene soya, tiene un poquito de mostaza, tiene semillas de ajonjolí también.
le vamos a poner un poquitín de sal y le vamos a colocar, pásame los pescados por favor mi niña, los trocitos de pescado que como los acabo de hacer voy a esperar que enfríen un poquitín simplemente para que no me vayan a quemar la lechuga, para que no me la vayan a poner marchita y mustía. Paso a hablar antes de servirla de lo primero. Yo he visto cómo a las personas enfermas les van deteriorando cada vez más la mesa y peor aún les van deteriorando cada vez más la vajilla, al punto de que muchísimas personas enfermas en casa terminan comiendo en recipientes que se parecen mucho a los de los hospitales. Y es inaudito que a uno le toque eso. Pero es que la belleza y las ganas y la empatía están en todas partes. Es la misma razón por la cual uno, aunque lleve una comidita para el trabajo, debería poner, no sé, un mantelito y comérselo así sea con una servilleta que tenga colores, que ahora las venden de colores porque no hay ninguna necesidad de estar comiendo así directamente. Es decir, uno se va desacostumbrando a la belleza con una velocidad tremenda y hay que reentrenarse permanentemente para la búsqueda de ella. Conseguir un recipiente que sea también plástico o de melanina, pero que sea decente a la hora de... y que obviamente no se vaya a quebrar. Obviamente no lo voy a servir ahí ya porque ya lo tiré al piso. Es muy fácil. Después vamos a hablar del ejercicio de buscar estas cosas, pero eso me lo estoy dejando justamente para el final. Es simplemente un tema de intención. Así que, efectivamente, escogí bien en qué lo voy a hacer, pero voy el pescado, por favor. Voy a servirle este primer plato a este amigo que quiero muchísimo, que en este caso detectaron que tenía Parkinson, no sé, en un estado evidentemente que todavía le permita comer solo, con facilidad. Y quiero explicarles un poco, ¿tienen unas florecitas por ahí? Quiero explicarles un poco cómo pensé este plato, recógeme esto. Y tú sabes que yo le tengo un poquito ya de cosa a las florecitas, porque creo que hemos estado como abusando en los últimos 5 años del tema de las flores, pero si en algún momento yo he sentido que una flor en un plato se justifica, es en este momento, porque se lo estoy dando a una persona para decirle que la amo, que es el punto fundamental acá. Ahora, el punto aquí, mis niños, es que yo, que nunca he tenido un familiar con Parkinson, que creo que nunca he estado al lado con una persona con Parkinson. Yo probablemente la persona más cercana que conozco con Parkinson en la vida es Muhammad Ali, porque todo el mundo sabía que Muhammad Ali lo tenía. Sí trataba de entender qué significaba comer algo que tenía que ser untuoso y al mismo tiempo que no fuese fácil para mí manipular. Y llegué a una conclusión que era muy fácil. La untuosidad de una ensalada se la da claramente una mayonesa. Quiero que esto sea una experiencia duradera. Si voy a comer lentamente un plato, en este caso de ensalada, que sea profundamente aromático, no es casual que me haya ido hacia el mundo de Asia en este plato, no es casual que yo haya buscado el mundo del jengibre, del aceite de ajonjolí. De alguna manera yo me senté y dije, ¿qué me pasaría a mí si yo tuviese que tardar más de lo que normalmente tardo comiéndome una ensalada? Que esa experiencia de alguna manera sea una experiencia que sea duradera, que sea bonita. Vean lo lindo que es empezar a trabajar pensando en el otro y no pensando en uno. ¿Qué fue lo otro que pensé? Si la ensalada yo la decoro muchísimo, y acuérdense que no estoy comiendo por decisión fácil en el plato, la ensalada se me va a ir deteriorando. En cambio, si la ensalada está en un bol, es siempre la misma ensalada a medida que me la voy comiendo. Es decir, la experiencia puede durar nuevamente. En el caso de la vajilla es evidente lo que le estoy diciendo. Pero lo otro que yo pensaba en ese momento era que yo decía, y bueno, si alguno de ustedes ha tenido un familiar, probablemente me corrija, yo decía, yo no quiero que sea algo que yo tenga que agarrar así. Yo quiero que sea algo que yo pueda agarrar así. Entonces, el formato de cualquiera de las piezas no fue una casualidad. ¿Por qué la hoja entera y no en juliana? Porque la puedo pinchar. Puedo hacer una brocheta de ella. ¿Por qué el trozo de pescado de 2 centímetros por lado?
porque lo puedo pinchar. Y de alguna manera pescar cualquiera de los elementos que se encuentran presentes en esa ensalada es evidentemente muchísimo más fácil que con cualquiera de las muchísimas ensaladas. Es más, piensen ustedes objetivamente, si ustedes son una persona que eventualmente ya está temblando, que no tiene facilidad de movilizar, y no necesariamente tiene que ser Parkinson, puede ser cualquiera de las otras razones por las cuales uno tiene una movilidad restringida, imagínense que le pongan a uno una clásica César con un trozo de pollo así que hay que cortar de paso, que viene con toda la lechuga en julianita y que paso tiene unos crutones que la única manera de agarrarlo no es pinchándolo, sino como levantándolo. Esa ensalada es una pesadilla si uno tiene en ese momento movilidad restringida. Entonces, con este primer plato, yo lo que les quiero decir es que es precioso hacer el ejercicio siempre, no de cómo te gustaría a ti cocinar, sino quién está comiendo y por qué. Y quién está comiendo y por qué no tiene por qué ser una condición especial. Puede ser tu pareja. ¿Qué le gusta comer a ella? ¿Cómo le gusta comer? ¿Qué manías tiene? ¿Qué colores prefiere? Es para esa persona para la que tú estás cocinando en ese momento. Y si hay alguien que es vehículo y que es capaz de generar belleza en una atmósfera alrededor, evidentemente puede ser un cocinero. Otro plato. Resulta que es hora de la medicina. Sergio, disculpa, corrígeme. Es cierto que alguien con Parkinson no debe comer proteínas en el momento que está tomando la medicina. No dije una mentira ahí, ¿verdad? ¿Esa medicina se toma a alguna hora en particular del día o es una medicina que se puede tomar a cualquier hora del día? No es cierto. No hay. Las horas se distribuyen según la necesidad. Hay gente que toma 8 veces, 6 veces, 4 veces, 2 veces al día. Okay. Pero si hay una comida en el medio, tiene que tomar 1 hora antes de la comida. La que le toque alrededor del mediodía, por ejemplo, debe ser 1 hora antes de la comida. Ok. Y entiendo que no puede comer una proteína en ese momento. Ya después de 1 hora sí, pero si lo toma mucho menos 1 hora, son las proteínas las que impiden que la medicina se absorba, claro. Perfecto. Exactamente. Entonces, yo iba a arrancar con un risotto vegetariano, que me encanta mucho hacerme, lo hago mucho para mí, pero correctamente la Catherine me dijo, no, chef, empiece por el último plato, después vamos a realizar ese, porque va a tardar un poquito más en el horno. Yo voy a hacer un plato, una variación de un plato que a los venezolanos nos gusta mucho porque, de nuevo, yo me senté a pensar a quién le estoy cocinando. Y en ese momento yo dije, bueno, le estoy cocinando a alguien de mi país. Deja que disfrute lo que es su cocina tradicional, porque si ustedes lo ven objetivamente, hay una persona que comió comida en su país toda la vida y de repente le empiezas a dar papilla, que ni siquiera tienen los sabores de tu propia patria. Es sumarle una pesadilla a la pesadilla, como digo yo en ese momento. Entonces yo voy a hacer un ensamblaje de un plato, una variación de un plato que es el pastel de chucho venezolano. Yo tenía la duda si ese pastel iba a gustar o no a los chilenos. Acabo de hacer un festival en el Tres Peces en Valparaíso, que es un restaurante de pescado. Hice mucho pastel de ese y curiosamente le gustó a los chilenos, porque podría ser que no les gustara porque tiene la presencia del dulce. Bueno, ¿qué es lo que tengo yo acá? Para que lo hagan un día en su casa. Mira, mis niños, ustedes agarran, hierven, en este caso pescado. El chucho con el que lo hacemos nosotros es mantarraya, pero la mantarraya no la hay en Chile. Por lo tanto, yo lo hice en este caso con albacora, que es un pescado que permite de nuevo hacer fibra. Hacen una ollita con agua, le pueden poner si quieren un poquito de vegetales para darle sabor. Hierven en ese caso la albacora y con el mismo tenedor, inclusive después de que esté hervida, la deshilachan un poco, como ven esta que yo tengo, no sé si llega desde arriba, en la cuchara. Pescado hervido, en 2 palabras, pero que sea uno que permita hacer fibra muy fina. ¿De acuerdo? Ok, tenemos un producto muy usado en la cocina colombo-venezolano. En general, Colombia, Venezuela, Ecuador y México son los 4 países que más usan el achote en toda Latinoamérica. El achote es, digamos, si ustedes ven un día la matica, es un arbusto pequeño, tiene como una especie de, parece como una castaña cuando no abierto, porque es como una especie de bolita peluda. Cuando la abres, adentro tiene puras semillas rojas. Y cuando esas semillas rojas las infusionas en aceite normal, aceite maravilla, pintan el aceite de un color naranja intenso.
esa semilla. Esa semilla es un colorante con una propiedad antibactericida bastante importante. De hecho, lo que uno cocina en aceite achotado tiende a tardar más en dañarse. Los indígenas lo sabían históricamente y en el Amazonas todavía se lo ponen para ahuyentar enfermedades asociadas a picada de mosquito. Y curiosamente, cuando finalmente descubrieron, porque seguro lo sabían, que el amarillo número 5 colorante era cancerígeno, profundamente cancerígeno, en el mundo se tomó la decisión de que el colorante amarillo que se permite en alimentación para niños, todavía no para adultos, pero para niños tiene que ser o un producto que venga de la cúrcuma o que venga del achote. El achote pasó a tener mucha importancia hoy en día porque es un producto inocuo, colorante, y que tiene la posibilidad de colorar a tonos entre el naranja y el amarillo que son preciosos. Se consigue, una de las ventajas de que haya tanto colombiano y tanto venezolano en su país en este momento es que se consiguen cosas colombo-venezolanas y por lo tanto prácticamente en cualquier mercado hoy en día uno pregunta en el área de los peruanos, por ejemplo, o si ven una bandera colombiana, una venezolana, si tienen achote y lo va a ver, y úsenlo porque es un colorante maravilloso y de sabor bastante inocuo. Por lo tanto, yo tengo un aceite que fue coloreado, simplemente como les digo yo con Onoto, uno le pone la semilla y luego lo cuela y tiene ese aceite ya coloreado, y en él hice algo muy parecido a lo que hizo Jorge Rauch hoy al inicio de la sesión, que él lo llamó ahogado y nosotros lo llamamos sofrito, y esto es simplemente ajo, cebolla, pimentón, pero hecho en ese aceite, ¿de acuerdo? Luego simplemente en una olla unimos ese sofrito con este pescado y algo de crema de leche y obtuvimos esto que yo tengo acá, que es simplemente como una especie de pisillo cremoso de albacora que tiene el color del achote, porque a nosotros nos gustan las cosas amarillas y es mucho más atractiva, y con el profundo aroma que tiene este sofrito. Si un día van a mi país, en Venezuela, hay una base aromática muy importante en nuestro país que es el ají dulce, y esto tendría una cantidad bastante importante de ají dulce. Coloco yo en el recipiente una capa de este pisillo de pescado, además es muy rico como sabor. Vean que le agregué algo de crema y por eso está untuoso, ya me van entendiendo. Y lo que yo tengo acá, que acabo de colocar en la tabla, es plátano. El plátano no es el fruto, me refiero al grande, al que no se come como una fruta, lo deben haber visto, y además ahora sí lo venden, de verdad que aquí lo venden hasta en los supermercados grandes ahora, y se come en dos grandes versiones, o verde, que es que se suele freír, los famosos tostones o patacones, pero también cuando está bien maduro, que es un plátano que parece que se ha dañado, que está negro, nosotros en Latinoamérica, y eso es en todo el Caribe, se corta en lonjas y se fríe en un poquito de aceite, y entonces es un fruto dulce, frito, pero no me refiero, insisto, al banano, al que uno se come como fruta cuando va al supermercado. Me refiero al grande que ha sido, se hicieron las frituras de esta manera. De tal manera que nosotros le ponemos al pastel de chucho tradicional una capa de ese plátano. Háganlo, mis niños, porque yo tenía una duda enorme cuando lo hice. Yo me arriesgué en el caso de 3 peces dame el papel, porque sabía que iban a venir muchos compatriotas míos, pero muchísimos chilenos pidieron también el plato y no es ese que tienes en la mano, efectivamente. Y sí les parecía curioso la presencia del dulzor de la fruta, pero la verdad que gustó mucho. Le ponemos otra capa de pescado a nuestro pastel de chucho, en este caso pastel de albacora, como lo estamos haciendo acá. Y finalmente, a esto yo le voy a poner una capa de queso, cualquier queso amarillo de los que venden, inclusive hay unos que venden ya como rallados, que parecen como unas pelotitas. Lo importante es que sea un queso que les permita a ustedes gratinar cualquiera de los amarillos. Le ponemos una capa y lo llevamos al horno. Recuerden que todo está cocido, el plátano está cocido, el pescado obviamente está cocido también. Y eso lo llevamos a un horno que esté fuerte simplemente para que caliente y derrite. Vamos a pensar ahora de nuevo en este familiar que tenemos nosotros. Miren, mis niños, ese plato lo podemos tener hasta desde el día anterior. Lo único que hace falta es que cuando vamos a hacerlo, lo metamos al horno para que se caliente y se gratine.
Es evidente. Es más, les digo algo, si a mí me tocara hacer el menú de primera clase de una línea aérea venezolana, probablemente este sería uno de los platos que yo pondría, sabiendo que es para gente de la cultura latinoamericana. ¿Y qué les quiero decir con eso? ¿Por qué ese? Porque reúne todas las condiciones que me acaba de pedir la aerolínea. ¿Es untuoso? Claramente. Si lo agarro con una cuchara, se va a mantener dentro de la cuchara como un pastel de choclo. No se va a caer con tanta facilidad. Lo estoy poniendo en un recipiente que creo que todos estamos claros que cuando salga caliente de ahí va a pasar 20 minutos y todavía va a estar caliente, como pasaría con cualquier lasaña o inclusive en algo de barro, una vasilla de barro, un pastel de choclo chileno o, por ejemplo, lo que aquí se llama chupe. Y digo lo que aquí se llama chupe porque chupe para Perú para arriba es una sopa. No es así espeso como en el caso de Chile. De tal manera que no fue una tragedia inventarme un plato que reúne todas las condiciones que nosotros hablamos. Está en un recipiente fácil de apilar, duradero como él solo, ese en particular que es de hierro. Se va a mantener caliente a lo largo de la experiencia del comensal. Una vez que entre la cuchara y lo levante, se va a mantener con toda seguridad dentro de esa cuchara, o por lo menos mucho más que cualquier otro plato, así como el anterior me permitía pincharlo. Es absolutamente untuoso. Todas las condiciones que hemos hablado acá en un plato tradicional. Aquí ni siquiera he cambiado mucho las cosas. Y finalmente, tengo que hacer un plato vegetariano, antes de irme a algo de la mesa que les quiero comentar. Y para hacer este plato vegetariano, obviamente adelanté mucho, le voy a robar tiempo a la organización, pero me quedan 3 minutos 55, pero yo tengo acá, y háganlo mis niños, porque esto es para mí un vicio, ¿qué es lo que tengo aquí que ya hice? Mentalmente anoten lo que hice previamente: aceite de oliva, cebolla y un poquito de ajo. ¿Lo tienen, verdad? Aceite de oliva, cebolla y un poquito de ajo. Perfecto. Una vez que puse ahí aceite de oliva, cebolla y un poquito de ajo, que lo sofreí, puse arroz para risotto, el famoso riso arbóreo, el arroz para risotto. Sofreí un poquito también el arroz para risotto. Está clarísimo, ¿verdad? Una vez que ya tengo ese sofrito de cebolla fundamentalmente y arroz, le pongo curry. Supónganse que están haciendo un medio kilo de arroz para risotto, que son aproximadamente unas 8 porciones de risotto, una cucharada de curry por cada medio kilo. Eso es al gusto. Doran un poquito el curry, porque el curry siempre se debe dorar, porque el curry tiene un elemento amarillo que es la cúrcuma, que bota todos sus aromas justamente por dorado. Y después que doraron ese curry, que ahora tengo arroz, curry y cebolla, ¿qué le pondríamos normalmente a un risotto? Un caldo, ¿cierto? No, aquí le vamos a poner jugo de tomate licuado. Agarran tomaticos peritas, los ponen en una licuadora, hacen licuado de tomate y en lugar de ir agregándole caldo al risotto, le van agregando jugo de tomate. ¿Vamos bien? El resultado es esto que yo tengo acá, un risotto de tomate y de tomate y curry, muy agradable. Ya la catering me lo había prácticamente adelantado en su totalidad. Y en el último momento, que es este momento, dame un poquito de agua, catering, aquí la tengo. En el último momento, cuando ya a mi risotto le falta nada para estar, ¿qué es que un risotto esté listo? Es totalmente cultural. Yo detesto las imposiciones culturales en gastronomía, honestamente. Es algo que me supera, de hecho, porque cada quien tiene que vivir la experiencia como le provoque vivirla. Si a la gente le gusta el arroz del risotto pastoso, que se vuelva un masacote, cómaselo así, si a usted le gusta así. Si a usted le gusta al dente porque viene de cultura italiana y a los italianos les gusta su risotto al dente, cómaselo al dente. Pero eso de imponerle a otro comer algo al dente cuando no le gustaban las cosas duras, a mí siempre me pareció una locura de los cocineros. Y siempre pongo el mismo ejemplo. A mí personalmente nunca me ha gustado la manera en que los franceses comen el agneau, el cordero, porque me parece extremadamente rojo para lo que a mí me gusta comer cordero. A mí personalmente tampoco me gusta la manera en que la comen los italianos, porque sobrecocinan desde mi punto de vista siempre el agnello. A mí me gusta como la comen los españoles, que es rosadita. Mismo cordero, 3 países que están pegados uno al lado del otro, los 3 tienen razón. Uno lo comen crudo, los otros sobrecocido y el otro lo comen rosadito. ¿Quién tiene la razón? Los 3. ¿Quién va a imponer entonces que se debe comer o no de una manera? Es una tontería. Así que cocinen ustedes su risotto.
al punto del término que ustedes lo quieran, y cuando haya llegado a ese término, lo vamos a terminar con yogur natural. Esto que tengo aquí es yogur natural sin azúcar, importante, un yogur sin azúcar, ¿vale? Así que le ponemos un poquito de yogur para terminar de darle, bueno, untuosidad a mi risotto, aparte que le da un sabor maravilloso, porque le da un tono de acidez. Y aquí viene un punto que un día hablaré con un médico como Sergio Sacchettoni para entender los detalles de eso, pero los cocineros siempre lo hemos sabido intuitivamente, que es el siguiente. ¿Vieron que uno entra a un lugar que huele rico o mal? No importa. Huele al perfume más maravilloso que se puedan imaginar, como puede oler a basura, y al poco tiempo uno deja de sentir ese olor. Ya no se siente, aunque ha estado presente todo el tiempo ahí. Basta que tú salgas del lugar que olía y que ya no olías, te encuentres un nuevo olor, que es el de afuera, y entres de nuevo y vuelves a sentir el olor. Es decir, es como que el olor te aburriera, tú por seguridad dijeras, ya no lo quiero sentir más, pero basta que vuelvas a tener otro estímulo para que él vuelva a aparecer de nuevo. ¿Cierto o no? Con el sabor pasa exactamente lo mismo, un fenómeno que pasa con los dos sentidos químicos, con los dos que generan el estímulo eléctrico a través de, primero, un estímulo químico formalmente, o pituitaria o papilas gustativas. Es decir, que no es táctil, por ejemplo, no es un fotón el que te está mandando el golpe eléctrico al cerebro, sino es una partícula química que tocó un receptor y es la que manda el estímulo. Si digo una barbaridad me mata, Sergio. Entonces, ¿qué pasa? En cocina pasa lo mismo. Si yo me como un risotto, es como que si fuera un perfume rico, pero la primera cuchara es igual a la segunda, es igual a la tercera, es igual a la cuarta, créanme que uno deja de sentir el sabor de ese risotto. Llámenlo aburrimiento o llámenlo algo que sucede en nuestro cerebro. Por lo tanto, los cocineros, cuando tenemos un plato que tiende al aburrimiento, como una crema de poroto o una crema de lo que sea, de coliflor, sin más nada, solemos ponerle algo adicional que sea como abrir la puerta y volver a entrar. Comí una cucharada de risotto, comí la tercera, la cuarta me está aburriendo, esa otra cosa me desaburre y cuando vuelvo al risotto vuelvo a sentir la grandeza de ese risotto. Así que, pensando en eso, nosotros hicimos unas ruedas de tomate con algo de hierbas y las metimos al horno. Y esto es simplemente tomate en ruedas con hierbas al horno, pero pensadas por esa razón que yo les estoy diciendo. Tomamos un plato como este que tengo acá, colocamos tomate en el fondo justamente para encontrarme cosas de vez en cuando. Una cuchara, mi amor. Así que ponemos el tomatico aquí, bien ordenadito para que sea fácil de romper, y servimos un plato totalmente vegetariano. Conseguimos una cuchara, una servilleta. Un plato completamente vegetariano, vieron que hasta el caldo de cocción no fue un caldo de carne, sino fue un caldo, en este caso jugo de tomate, que lo podemos consumir porque estamos tomando, por ejemplo, la medicina, en este caso. Es un plato que ni siquiera tuve que inventar, es un plato que yo he hecho muchísimas veces para mí, porque me gusta. Lo que tuve que fue buscar qué plato de los que yo tengo se ajusta para una condición específica que yo tengo acá. Y finalmente puedo servir nuevamente un plato que se va a mantener caliente en el tiempo, porque los risottos suelen mantenerse calientes porque son una masa que está, digamos, junta ahí, que no está esplayada, que es untuoso y que tiene todas las características que debe tener. ¿Cómo va el pastel de chucho, mi niña? Vayamos un segundo a esta mesa, los últimos 5 minutos. Creo que ha sido una de las cosas más lindas que me pasó para poder preparar esta clase para ustedes. Me fui a un lugar que vende cosas para cocina, el Volcán, no sé si lo conocen, que hay uno que hay en muchos lugares acá no sé si de todo Chile, pero de Santiago de Chile sé que hay varios. Y me fui a propósito a uno que tuviese características, vamos a llamarlas más domésticas, uno que queda de aquí muy cerca de INACAP, como comprador. Y resulta que cuando uno entra, y cuando digo más domésticas es porque ellos tienen algunos que son como más industriales, más porque estás montando un restaurante. Cuando tú entras a una tienda, cada persona ve una tienda completamente distinta. Si quieres tráemelo y lo colocamos por acá, mi amor.
Cada persona ve una tienda distinta. Me estoy casando, no tengo nada. Veo una tienda que tiene aquellas cosas que yo necesito para armar mi casa. Y además, como soy foodie, me compro el pelapapa más de diseño en ese momento. Soy foodie, pero ya tengo una casa armada. Fui a un taller de cocina. El chef usó un Silpat, que es una malla de silicona. Entro a esta misma tienda que tiene exactamente lo mismo. Estoy parado al lado de el recién casado o la recién casada. Yo, como foodie, estoy viendo una tienda totalmente distinta a ella o a él. Yo estoy viendo una tienda que tiene cositas como para gente que es fanática de cocinar en su casa y que quiere comprar cosas muy particulares. Por ejemplo, tuvimos a Camila, que habló de charcutería, que también habló de charcutería porque lo hizo. Yo hice hace poco un taller de charcutería y últimamente cuando entro a las tiendas lo que veo son cosas que sirven para charcutería. Pues yo entré a esta tienda, entré ahí al Volcán, que les agradezco mucho además porque fue una experiencia que resultó el triple de lo que yo esperaba, por lo que les voy a contar. Y entré a esa tienda como el familiar de una persona con Parkinson. Ese fue el sumito que entró a la tienda. No entró el sumito recién casado, que en el caso mío de Chile vale, porque yo tengo un año en Chile y llegué con una maleta con ropa, es decir, sin cosas de cocina, por lo tanto entro a las tiendas por primera vez, a buscar cosas por primera vez. No entró el sumito foodie, que hizo el curso de charcutería, entró el sumito que estaba pensando qué pasa si yo tengo una persona con esta condición. Se lo comenté al dependiente de la tienda, un chileno, y el señor, que mala mía que no le pedí el nombre, dependiente de la tienda, se quedó mirándome cuando le conté para qué era, y tú sabes que en lugar de extrañarse y de parecerle que era así como curioso lo que estaba sucediendo, me dijo, mi suegra murió hace poco de esclerosis, y mi suegra tenía muchos problemas de movilidad, y usted tiene razón, nosotros al final le servíamos una mesa que ya no era la mesa que a ella le gustaba ver. Él me lo dijo, el dependiente, y entonces él se puso conmigo, pasamos 2 horas a escoger lo que había en la tienda, probablemente él pensando en esa suegra, y yo obviamente pensando en el ejercicio para ustedes. Miren, señores, ¿por qué a una persona que toda la vida le gustó una buena mesa, y toda la vida le gustó tomarse su vinito, ¿por qué ponerle un vaso de plástico? Porque la primera vez que tumbó uno lo partió. ¿Vieron el golpe que le di a esto? Entré a una tienda y le dije, ¿venderán copas que no se rompan? Y me dijo, sí, por supuesto, esas. Ahí está. ¿Por qué solo platicos de plástico como este que tengo acá? Sí, bueno, voy a botar aquello, pero créanme los muchachos que le di bastante duro. Y cuando él me lo mostró en la tienda, agarró 2 de estos y les hizo así como si fueran una pandereta. Él sabía en la tienda qué elementos seguían siendo vajilla igual, pero que tenían simplemente las características que yo estaba buscando. Y estoy absolutamente seguro que para cualquier caso, no estoy hablando este caso particular, porque esto es un ejercicio metodológico, para cualquier caso, siempre habrá una tienda que tenga las cosas que tú necesitas para ese caso. Él para la señora que tenía esclerosis, o alguien que, no nos pongamos tan trágico, algún familiar de repente, no sé, se fracturó un brazo y no puede estar picando las cosas porque anda como un cabristillo por los siguientes 6 meses. ¿Por qué no? Puede ser esa la situación perfectamente. Y resulta que entras a una tienda y te has puesto en los zapatos del otro y puedes lograr una mesa. Miren, este caso, por ejemplo, me imaginaba yo estoy especulando, insisto, nunca he tenido el caso al lado mío, pero yo me imaginaba, si yo tengo problemas de movilidad, debe ser una pesadilla un pimentero, porque además es un movimiento particularmente curioso el del pimentero. Y resulta que venden esto, porque él mismo me lo dijo en la tienda, que le puedes meter cualquier dedo y lo que tiene que hacer es apretar el botoncito de aquí arriba, porque tiene baterías, no lo armé porque lo voy a devolver, y pones la pimienta o la sal que tienes en ese momento. Entonces fue absolutamente espectacular para mí, no solamente inventar un menú, pensando en el tamaño del cubo de papa, pensando en el olor que tenía que durar, pensando en la temperatura, pensando en esos factores que tienen que ver solamente con gastronomía, sino que inventé un plato pensando en el otro. La próxima vez que nosotros cocinemos para nuestra pareja, para nuestros hijos, para el enfermo,
para la persona con la que estamos pololeando, para el amigo que viene para la casa, antes de inventar el menú, pónganse en los zapatos de esa persona y díganle, mi labor es hacer su vida infinitamente más feliz. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sumito Esteves. Les pido, por favor, que este aplauso se extienda también a Sergio Sacchettoni, que nos acompañó hoy día. Sergio, por favor. No sé si tienen alguna pregunta y si no, bueno, seguimos mañana jornada. ¿Tienen preguntas? Para ti. Por nada. Tiene una pregunta ella. Ahora te paso el micrófono. Espérame. Un momento. ¿Qué pasa con el olfato y el gusto? Yo tuve un accidente y lo perdí. Y quiero saber si vuelvo de nuevo a reintegrarme o no. Espérate que no oye. El nervio olfatorio es sumamente frágil y se rompe. E incluso con una pequeña caída hacia atrás y pegar la cabeza sin perder el sentido y se levanta, se puede romper el nervio, los dos nervios olfatorios. No he sabido que crezca. No. Era como yo pensé que era como unos filamentos de una ampolleta. El gusto y el olfato. Entonces pensé que al cortarse, después de años, podían crecer. Pero hasta el momento como por memoria. Y no me va mal. Sí, no es que haya perdido el gusto, pero el olfato le da mucho a la sensación del gusto. Entonces, al perder el nervio olfatorio, le cae la degustación de la comida casi más del 50%, se le baja 60-70%. Y el nervio olfatorio va por encima de la base del cráneo y después entra por unos huequitos hasta el techo de las fosas nasales. Esos huequitos rompen, en el momento del golpe se rompen todos los filamentos. Es muy difícil que ellos vuelvan a encontrar el camino. Sí. Muchas gracias. Sí, de hecho yo les quiero comentar que yo sin darme cuenta tuve un entrenamiento de empatía, porque esto en el fondo lo que yo he hecho es un entrenamiento básico de empatía, pero lo vine recordando para preparar esta clase, curiosamente. Mi padre, hace muchísimos años, en el año, no me acuerdo, creo que en el año 83, 1984, tuvo un accidente tremendo, pero tremendo. Un accidente que le cambió la vida a mi padre y a la familia. Y está vivo, mi papá. Pero una de las consecuencias del accidente de mi papá es que por mucho tiempo, cuando digo mucho tiempo hablo de muchos meses, mi papá tenía la cara como que totalmente amarrada, porque, bueno, fueron 46 fracturas solo en la cara, y le tuvieron que sacar los 2 dientes de acá, porque la única manera de alimentarlo era a través de una pajita. Pajita le dicen acá, ¿cierto? Y yo, o sea, nosotros tenemos un recuerdo tan bello de lo que yo les estoy contando, pero tan bello, porque mi abuela, que vive también, por cierto, mi abuela tiene 96 años, tuvo un accidente que sucedió en 1983. Mi abuela agarraba todo lo que le gustaba a mi papá, pero las cosas más locas, o sea, el pastel de chucho. Entonces licuaba, pero, y no había Thermomix, el pescado, licuaba queso y licuaba plátano, y llegaba con los 3 licuados, y con la pajita, y le decía, te traje pastel de chucho. Y mi papá probaba un poquito de cada uno y se construía el pastel de chucho. Y yo siempre decía, bromeando, cuando empezó el tema de la cocina molecular, años después, yo decía, mi abuela inventó lo de la cocina molecular en aquel momento con mi papá. Y la verdad que nos quedó un recuerdo muy lindo, pero al mismo tiempo era impresionante que la relación que se construyó entre mi papá y su mamá fuese nuevamente lo que estamos hablando acá. Era, yo no voy a permitir que independientemente de tu situación no sea la más hermosa posible, la más linda posible en ese momento. Y bueno, y el otro comentario que le quería hacer a usted, señora, mi mamá, hace ya como 20 años atrás probablemente, si no hasta más, tuvo un headstroke, ¿cómo se dice? Un ACV, esto que da en el cerebro, un accidente cerebrovascular. Mi mamá perdió el olfato y el gusto.
y desde entonces lo tuvo perdido. Y es muy curioso porque mi mamá cocina muy rico hoy. Es decir, sí, muy, muy rico cocina mi mamá todavía. Mi mamá tiene casi 90 años, 84 años creo que tiene mi mamá. Y mi mamá cocina rico, habiendo perdido olfato y gusto. Y si uno sale a comer con ella, se ve que disfruta comer eventualmente. Y yo le he preguntado varias veces, o sea, ¿qué es lo que disfruta? Me dice, bueno, no sé, disfruto los recuerdos, disfruto la mesa, disfruto saber que comía esas cosas y que me gustaban. Así que la memoria que usted construyó en ese tiempo y la que construyó mi mamá, evidentemente, que es mucho mayor que usted, es impresionantemente poderosa a la hora de seguir viviendo la vida sin olfato y sin gusto. Bueno, muchas gracias. Perdón, hay una última pregunta ya. Sumito, gracias por esto. Soy un fanático tuyo que te sigue hace muchos años. Soy un médico frustrado cocinero y uno de los objetivos de estar acá era verte. Pregunta, ya me contestaste una, la de ponerse en el lugar del otro, ponerse en los zapatos del otro. Dijiste cuando pensaba en esta dinámica de los sabores, sí, de la textura y del aroma, qué sé yo. Y lo otro que a mí me llama mucho la atención es lo que tú transparentaste, es darle dignidad. ¿Perdón? Dar dignidad en lo que hacemos. Sí. Yo creo que la dignidad es lo último en perderse. Entonces, cuando uno logra esta dinámica o esta semejanza, y esto es transversal, en la medicina yo, por ejemplo, trabajo con eso también. Yo soy pediatra y trato de dignificar el dolor y todo eso, pero ahora dignificar en la comida. Pensar en esto. Yo en los aviones no había tenido este concepto. Entonces yo creo que es importante esto que uno logra dignificar todo lo que uno hace. Yo creo que ustedes como cocineros, como chef, estás enseñando algo impresionante, porque no es solo servir un plato de comida, sino dar dignidad y eso, gracias, se agradece. Así es. Probablemente me estoy poniendo viejo y me ha dado por ahí ahora, porque efectivamente los cocineros tenemos un ego muy, muy grande y pasamos muchos años de nuestra vida no cocinando por el otro y para el otro, sino cocinando, digamos, como para mostrar nuestra propuesta, para mostrar lo que somos, para mostrar inclusive la investigación que estamos haciendo, pero yo siento que es tan importante entender a quién le estás cocinando y por qué. Tan importante, no solamente de las cosas básicas, las alergias, que obviamente ya todas las tenemos muy claro, las religiones, que todos los tenemos muy claro, es que hay un montón de factores adicionales que pueden hacer que la vida para una persona sea tremenda. Y creo que un gran ejemplo, y con eso termino, es Massimo Bottura. Massimo Bottura armado, que es un chef italiano, armado unos comedores para personas de calle. Bueno, y métanse en algún momento por internet, buscan Massimo Bottura, se llaman refectorios los comedores, y lo único que cambió Massimo en un comedor de eso es que dejaron de parecer comedores para indigentes, sino que los convirtió en un espacio hermoso, diseñado en términos prácticos para que funcionara, porque una flor nunca está de más, un mueble bonito nunca está de más. Y uno tiene una tendencia tremenda hacia el plástico, hacia el acero, hacia la tristeza en el momento en que el otro está viviendo un mal momento. Y es al revés, donde uno más tiene que volcar toda su capacidad de dar belleza y de dar amor es cuando el otro no está bien, no cuando el otro está bien. Muchas gracias, Sumito. Nuevamente un aplauso. Última pregunta. ¿Alcanzamos a una última pregunta, Sumito? ¿Alcanzamos a una última pregunta que nos tienen allá? ¿Aló? Sumito, bueno, yo no te conocía, descubrí en Weekend leyéndolo el viernes sobre ti, no terminé de leer el reportaje porque me fui a inscribir a esto. Qué bueno. Y me pareció muy interesante el tema. Yo soy diseñadora gráfica y me llamó mucho la atención cuando dijiste el tema de regalar belleza, porque es algo que cuando repetíamos mucho, el hecho de regalar al ojo del otro, al ver un libro, un diseño. Y bueno, era agradecerte porque como diseñadora me has dejado pensando mucho en el tema de la dignidad del otro, de buscar modos que el otro se sienta pleno. Y también me di cuenta que, claro, tu padre, por cosas médicas, se volvió vegetariano. Entonces, a mí también me gusta mucho cocinar, no al nivel tuyo, como tú cocinas, pero me agrada. Y me he dado cuenta cómo uno puede fijarse, ir adecuando la alimentación y los elementos para que el otro se sienta feliz y no se sienta ajeno en la comida. Bueno. Así que, gracias. A ti, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos.